Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y dar una sustanciosa biografía de Walter Scott, este poeta romántico, novelista y editor y traductor. Nació en Edimburgo el 15 de agosto de 1771 y falleció en su casa de Abbotsford House, Melrose, Escocia, el 21 de septiembre de 1832, con 61 años. Poeta y novelista escocés del romanticismo, especializado en novelas históricas, género del que puede considerarse su inventor. Además de ser poeta y editor, fue conocido en toda Europa en su época y, en cierto sentido, fue el primer autor que tuvo una verdadera carrera internacional en su tiempo y la gozó en vida, con muchos lectores contemporáneos en Europa, Australia y Norteamérica, gracias a sus novelas que pronto obtuvieron fama. Vamos a seguir con la biografía. Walter Scott es miembro destacado del establecimiento conservador en Edimburgo. Fue miembro activo de la Highland Society. Sirvió durante un largo periodo como presidente de la Royal Society of Edimburgo, 1820-1832. Nació en College Wynd, Edimburgo, en 1771. Su padre era abogado. El joven Walter Scott sobrevivió a un ataque de poliomielitis en su infancia, que lo dejaría con una pierna con problemas de cojera, la pierna derecha, para el resto de su vida. Para restaurar su salud lo enviaron a la región rural de los Borders, en el sureste de Escocia, fronterizo con Inglaterra. Allí vivió en la granja de sus abuelos en Sandy Knowe. Aprendió el habla de la zona, así como los cuentos y leyendas que caracterizarían gran parte de su trabajo futuro. Vamos a verlo estudiar en Derecho en la Universidad de Edimburgo. Siguió los pasos de su padre y se hizo abogado en Edimburgo. Walter Scott estaba enamorado de Williamina Belches, a quien le había propuesto matrimonio varias veces, a pesar de que ella había sido ambigua en contestarle. Scott esperaba, sin embargo, que tarde o temprano aceptara. Pero en 1796... Scott se fue de viaje y cuando regresó se dio cuenta que Williamina se estaba enamorando de William Forbes, uno de sus amigos, con el que terminaría ella casándose. Scott primero se enojó mucho con ella, aunque después se dio cuenta, comprendió que ella no quería lastimarlo. Scott seguiría siendo amigo de Forbes, a quien después de morir Scott aludiría como en Marmion, una novela de él, y en una carta donde lo describía como buen amigo. A los 25 años de edad empezó a escribir, traduciendo obras del alemán. Posteriormente publicó 3 volúmenes de baladas escocesas. Era la primera señal de su interés por la historia escocesa. Desde el punto de vista literario, ¿se entiende? Vamos a verlo como amigo, compañero de la Fuerza de Caballería Voluntaria Británica, y en una de sus incursiones en Gippsland Spa conoció a Margaret Charlotte Charpentier, hija de Jean Charpentier de Lyon, Francia, con quien se casó en 1797. Tuvieron 5 hijos. En 1799 fue nombrado juez de Selkirk, con base en el Royal Burgh of Selkirk.
En los primeros años de su matrimonio, Scott vivía bien gracias a sus ingresos legales, su salario como juez de paz, los de su mujer, alguna cantidad que le rendían sus escritos e incluso alguna renta de la exigua herencia paterna. Después fundó una imprenta. Su poesía, comenzando con The Lay of the Last Minstrel, el canto del último trovador, en 1805, le dio fama. Publicó otros poemas en la siguiente década, incluyendo la popular The Lady of the Lake, la chica del lago, la señorita del lago, 1810. Vamos a seguir en la imprenta que tuvo fundada, que fundó, tenía problemas financieros. Entonces Walter Scott, con una imaginación desbordante y una aptitud para afrontar todos los problemas, se dedicó a escribir novelas para venderlas y sufragar los problemas de su imprenta medio quebrada. Así escribió y firmó como anónimo el Waverley, la primera novela. Después siguieron una sucesión de novelas a lo largo de esos años, todas de ambientación escocesa. Pero él era consciente de que su reputación como poeta lo obligaba a seguir escribiendo esas novelas en forma anónima. Así que lo afirmaba como el autor de Waverley, o conocido como Cuentos de sin autor conocido. También recibió el apodo El Mago del Norte a ese misterioso autor de estos éxitos. Su identidad como autor de las novelas era un secreto bastante conocido, hasta el punto de que en 1815 Walter Scott, tuvo el honor de cenar con Jorge, el príncipe regente, quien quería conocer al autor de Waverley. O sea que sus novelas estaban circulando y se leían por todos lados, vamos. En 1819 dejó de escribir sobre Escocia con la novela Ivanhoe, la novela histórica que tiene lugar en la Inglaterra del siglo XII. Un éxito clamoroso y hoy día se sigue leyendo, ¿verdad? Ivanhoe. Lo mismo con sus primeras novelas, dio a luz varias de este estilo. Probó con otros ambientes y épocas, Francia, Luis XI, etcétera, etcétera. Con esa gran fama que tuvo, lo nombraron Sir Walter Scott. En esa época organizó la visita del rey Jorge IV a Escocia en 1822. En esta visita se puso de moda el tartán y los kilts o faldas escocesas, haciendo de ellas símbolo de la identidad nacional escocesa. En 1825 volvió a tener problemas financieros, su compañía, su imprenta y editorial casi se arruinó. Fue entonces cuando se divulgó que era el autor de las novelas. Antes de declarar en quiebra su querida editorial, puso su casa, Abbotsford House, y sus ingresos en un fideicomiso administrado por sus acreedores y procedió a cancelar la deuda. Continuó su prodigiosa producción literaria hasta 1831. Por entonces su salud ya fallaba y falleció en su casa de Abbotsford en 1832. Sus novelas siguieron vendiéndose y sus deudas fueron pagadas con ese dinero. Vamos a leer de Walter Scott un poema titulado Amor, que dice así: En la paz, el amor afina la caña del pastor. En la guerra, monta el corcel del guerrero. En los salones,
En alegre atuendo se lo ve, en las aldeas, baila en los prados. El amor gobierna la corte, el campo, la floresta, y los hombres abajo y los santos arriba, porque el amor es el cielo y el cielo es el amor. Gracias, Walter Scott, por esta maravillosa vida, por este éxito total de tu literatura, por tus poemas románticos, excelentes y hoy también leídos, no solo tus hermosas novelas históricas y de acción. Vamos a ver alguna foto que tengo aquí de algunos grabados. Aquí lo vemos en un óleo. Amaba a los animales. Aquí lo tenemos en un grabado con su perro. Aquí otro óleo. En su casa. Esta es la casa, la residencia de Sir Walter Scott en la actualidad. Habrá tenido algunos cambios, pero esa es la estructura. Aquí es la torre de Smailholm, una atalaya cerca de la granja donde vivió su infancia en Sandy Knowe, donde Walter Scott pasó una parte de su infancia, tal cual dice, y en la que habitaron sus antepasados. Walter Scott en un típico retrato de la época. Un minuto de poesía puede cambiar nuestro día, nuestro mundo y el mundo de todos. Atrevámonos a ello. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima, amigos.